Este. Este. Y cuando quieras, ya. Hola Citibili, ¿cómo vas? Soy David, lo encargado de la pulpería Quilapán. Estamos en San Telmo, Buenos Aires, Argentina, por tus compañeros que te siguen de todo el mundo, porque yo sé que haces una vuelta del mundo. Es un tiempo espectacular para hacer eso, pero tu parada es en San Telmo hoy. Entonces, te cuento un poco la historia de la pulpería. Estamos aquí desde 2012, 3 años de obra y abrimos en 2015. Abrimos en 2015 y bueno, somos una casa colonial, casa de chorizo, típico de la inmigración europea de los años 1700, 1800, que quiere decir que los dueños vivían la primera parte de la casa y después alquilaba y subalquilaba a la gente que venía por barcos de Europa para pagar las cuentas y para seguir de crecer. Entonces, por eso que en el fondo del jardín tenemos un pozo de basura que a la época se quemaba la basura. Nosotros lo que hicimos una excavación de eso con la Universidad de Buenos Aires del Servicio Arqueológico para ver lo que había y encontramos diferentes cositas, vasos robados, cubiertos, monedas, anillos, huesos pinchados que la gente utiliza para fumar. Permitía también de ver la migración de la gente, ¿viste? Bueno, de todo eso hicimos un museo y está en exposición en la pulpería y la gente puede ver lo que encontramos. Voy a contar un poco, es una casa antigua, casi 300 años desde el año pasado, la primera parte de la casa, después 1860, pero así es. Lo que hacemos, comida típica argentina, même si mi acento dice el contrario, no hacemos comida francesa, hacemos solo argentina, locro, empanada salteña. Tenemos un horno de barro donde cocinamos la bondiola de cerdo, cocinado 5 horas con salsa miel y un puré de patatas, sale riquísimo. Se cortó sin necesidad de tenedor, de cuchillo. Así es. Ternera al vino, la ribs. Obviamente, dans les postres, el flan, el budín, todo eso lo cocinamos en el horno de barro y el pan que hacemos cada día también. ¿Qué quieres saber más? Mira, llegamos aquí porque un pajarito nos contó, bueno, estamos en tiempos de pandemia. Ajá. Y bueno, en España, por ejemplo, para apoyar a los sanitarios se les aplaudía, pero los sanitarios están un poco descontentos porque con los aplausos no se vive. Ah, sí. Entonces nos enteramos que vosotros tuvisteis una iniciativa muy generosa en la que dabais de comer gratis a los sanitarios, a los médicos. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. Sí, obviamente, bueno, la pandemia nos tomó de sorpresa, même si sabíamos lo que pasaba en Asia, en Europa, pero cuando llegué en Argentina, el continente sudamericano, vamos a decir, el 19 de abril del año pasado, decimos, ok, cerramos por leyes del presidente. Y después, 2-3 días, y bueno, ¿qué podemos hacer? Porque cerrar está bien, pero no podemos esperar que se reabra. Entonces decidimos de reabrir, empezamos el delivery y empezamos a hacer de OSHA 100 pesos. 100 pesos seríamos como 50 centavos de euros, ¿no? para más o menos, para decir, y para que la gente pueda comer. Porque también, si recordamos de 2001, donde había la crisis y tampoco no sabía cuánto tiempo va a durar, y después decidimos, digo, ok, lo que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer la comida porque sabemos hacer la comida, y los médicos van a curar. Pero obviamente que el médico cuando entra en su casa tiene que cocinar más y todo eso. Y nosotros decimos, no, ellos no tienen tiempo de cocinar porque van a trabajar más tiempo porque necesitamos todos los médicos a trabajar. Entonces nosotros vamos a ofrecer la comida a los médicos, a los paramédicos, para que todo este tiempo que ahorran pueden seguir de trabajar y salvar vidas.
Entonces decidimos de hacer eso, publicamos y venía diferentes guardias de médicos a venir a buscar, de médicos que viven dans el barrio, que a veces traíamos directamente en su casa. Y también, sin olvidar la gente que está en la calle, en situación de calle, con diferentes organizaciones, decidimos de dar viandas cada semana a dos agrupaciones para que no olvidar a nadie al final. Y bueno, hicimos eso con toda esa pandemia. Primero también por un orgullo de tener la suerte de poder seguir a trabajar, porque estar en casa, bueno, una semana, 2 semanas está bien, o viste que en Francia estamos acostumbrados a 6 semanas de vacaciones, pero aquí no. Y por suerte, bueno, teníamos la posibilidad de trabajar y que la gente está feliz también de tener platos a un precio más que abordable y también la gente que trabajaba en el médico, dans le médical, tenía como repas, almuerzo o cena gratis y toda la gente estaba feliz al final. Pues no sé, pero te puedo decir que esa iniciativa la vamos a difundir en España para que menos aplausos y los restaurantes han sido muy solidarios en España, pero seguramente los médicos, los sanitarios, aparte que han trabajado muy duro, no les han subido los sueldos, están muy cansados y esa iniciativa de quitarles lo de cocinar y de paso que sea gratuita es un poco para que su sueldo, su salario cunda más. Sí, también, y lo que después no fuimos los últimos a hacer, los únicos a hacerlos. Después algunos restaurantes lo hicieron y recibimos un premio. Viste que cada año hay el Best 50 de los restaurantes de Sudamérica, que haces una clasificación de los mejores restaurantes de Sudamérica. Bueno, en 2020 decidieron de hacer como un espíritu solidario y denominar como 50 restaurantes en todo Sudamérica y México. Y fuimos elegidos para mí los 50 restaurantes. También había en todos Argentina 6 restaurantes. Entonces somos 6 restaurantes de Argentina y les 50 de Sudamérica. Eso es un orgullo también por todo el personal que trabajan acá y igual, y por eso que nosotros los empleados también tienen todo su nombre al interior del menú. Cuando la gente toma el menú, ve que bueno, somos dans le Best 50 solidarios, pero también hay todos los nombres de los empleados que dicen que el bachero tiene tanto importancia que el chef de cocina o que el encargado, ¿viste? Porque cada uno hace su función. Sí. Muy bien. Bueno, si todo va bien, nosotros hacemos cocina de fusión porque viajamos con unas recetas del País Vasco, las recetas de mi mamá. Ajá. Entonces hacemos fusión de esas recetas vascas con recetas de cada país. Entonces, si todo va bien, ojalá podamos, vamos a pensar qué plato podría coordinarse para hacer una fusión de Argentina con el País Vasco con un plato de mi mamá. Ah, muy bien. Sí. Y luego ya, pues como último, venimos de la Patagonia, de visitar los pingüinos patagones. Ajá. Y nos encantaría que nos contaras el cuento de los pingüinos. Bueno, eso es de pingüino, ok, es un copa y medio, ¿viste? Pero hay 2 opciones. O pones la leche por como el café o la cereal de la mañana, pero bueno, el mejor es poner el vino, porque si no. Y bueno, como dice Jeanne Calment, que es la antigua dueña del mundo francesa que murió hace 115 años, dice que todos los días tomaba una copa de vino. Bueno, es un poco la historia también, dans el sentido que el vino que se hace, nosotros hacemos nuestro vino en la pulpería, cada año hacemos más o menos 3.000 litros de vino. Compramos la uva, obviamente que no hay de ¿Qué tipo de uva? Uva 80% Malbec y 20% criolla. Y hacemos la cosecha con los paraguayos, como los clientes amigos de la pulpería. Y después, obviamente, le ponemos en damarguana y de la damarguana va en pingüino y va en pingüino sobre la mesa.
¿okay? Por eso que son de pingüinos y es el emblema de la Argentina, hay un montón de colonias de pingüinos en el sur y por eso, pero es le piché en Francia, vamos a decir, la cuvée du patron. Sí. Bueno, es el vino que vendamos el más y que vendamos el más los ojos cerrados. Como En España era el porrón. Ah, sí, el porrón, sí, totalmente. Aquí el pingüino, me Sí, gusta sí, sí, mucho. Y bueno, por lo que veo ahí tienes las diferentes banderas, ¿no? De los empleados de acá. Sí, alors también toda la pandemia hicimos diferentes semanas temáticas, viste como vos me hablaba del menú vasco. Là hicimos diferentes menús, cada semana un empleado hacia la comida de su país de origen y por eso que tenemos la bandera del Brasil, de Venezuela, del Senegal, de Quebec, porque no somos canadienses, somos quebecois acá, y de Francia, obviamente, que tiene, viste, con el muñeco azul, blanco y rojo. Y así es, bueno, estaba para cambiar un poco de la carta de todos los días que la gente pilla regularmente. Y bueno, estaba como una sugerencia de la semana y cada semana cambiamos de menú y de país. También permitimos de viajar y después hicimos la misma con diferentes platos de diferentes regiones de la Argentina porque a veces, bueno, conocemos siempre los mismos platos y más cuando estamos afuera, bueno, la carne argentina, no hay más de propaganda a hacer o los vinos argentinos, pero hay platos totalmente incógnitos, vamos a decir, cuando no estamos en la región. Y hay que probar, ¿viste? Bien, pues si todo va bien y hacemos un plato de cocina vasca, espero que pintemos un pingüino con la bandera vasca. Sí, ¿por qué no? Ahí. ¿Por qué no? Pues muchísimas gracias. Un placer. David, por recibirnos y nada. Nada. Bueno, te regalamos el pingüino con el nombre de la pulpería Quilapan. Quilapan es, ¿viste? Es una antigua chefe mapuche. Es el nombre Quilapan y a veces, por la historia, a veces hay clientes que vienen y el nombre se llama Quilapan porque viene de la descendencia de Quilapan. Entonces siempre tiene un regalo cuando viene a comer acá o hacemos un aperitivo o ofrecemos un pingüino, pero queda de Quilapan en Argentina que viene del sur y por la historia es un chef mapuche que entró dans une pulpería y lo mataron. Entonces, por eso que, bueno, es como un clin d'œil, vamos a decir. Sí. Por respetar los pueblos originarios. Exactamente. Donc, así es. Donc, te lo regalamos, vas a hacer la vuelta del mundo con este pingüinos y esperemos verlo en foto en diferentes lugares del mundo. Seguro. Muchísimas gracias. A vos. Un placer. Muy bien. Perfecto. Perfecto.